resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Así que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Dice la palabra del Señor que fue el primogénito. Gloria al nombre del Señor. Queremos saber qué pasó en Hechos capítulo 1, después que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó, ¿cómo se presentó? Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y lo recibió, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, digan entonces. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a leer ese 14 todos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Continúa trabajando en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, que tu historia todavía continúa, Padre, y tú nos estás incluyendo en esta historia maravillosa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, aleluya, exalta el nombre de Jesús en medio nuestro. Palabra de Dios, maniféstate, Dios mío, trata con los corazones. Tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace a lo cual ha sido enviado, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor.
Me encanta la palabra del Señor porque nos da una historia completa de lo que está pasando con Jesús y sus discípulos y nosotros. Cómo nosotros nos podemos identificar con ese amado. Siempre nos han contado la historia, pues, que Jesucristo murió, fue crucificado, fue enterrado, resucitó de los muertos y hasta ahí quedó. Pero dice la palabra del Señor que estuvo con ellos 40 días. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos habían escuchado que Jesucristo estuvo con nosotros? Bueno, con los discípulos 40 días después que resucitó de entre los muertos. Él no resucitó y se fue rápidamente. Él fue el Padre para ofrecer la sangre delante del Señor. Pero estuvo aquí. ¿Sabes lo que él hacía? Él comía. Él se reía, él caminaba por 40 días. Un mes y tanto, ¿verdad? No lo dejó solos inmediatamente. Él hacía todavía milagros y tantas cosas. Qué lindo que Dios es tan maravilloso que nos da los detalles que a veces la religión o el hombre no nos dejan saber. Dice la Biblia un poco más adelante que si se escribieran todos los milagros que Jesucristo hizo en esos 40 días, no caberían en libros de tantas cosas que pasaron en esos 40 días. Él se estaba asegurando de que ellos fueran consolados, que ellos fueran... Vamos a buscar la palabra del Señor. Porque aquí hay una conversación, no tan solo vemos que Jesús padeció y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no había duda de que él estaba vivo. Él apareció por 40 días hablándole acerca del reino de Dios y le dio instrucciones que esperasen el Espíritu Santo. Era una promesa. Como yo le estaba diciendo, este fin de semana el Señor me acordaba de las promesas que Él había hecho a mi vida cuando yo era joven y yo pensé que mi vida se iba a terminar. Mas sin embargo, que en ese momento eran muchas cosas que comenzaban. Quizás terminó todo lo que yo tenía en mi pensamiento, pero Dios dijo, de aquí en adelante yo tomo el timón de tu vida y te doy una nueva vida. Amén. Así, cuando estos hombres le dijeron al Señor, Señor, eso quiere decir, pues tú resucitaste, estás aquí con nosotros, están los romanos, se van a acabar las crucifixiones, ya no van a matar a más nadie, tú vas a destronar a toda esta gente, vas a sacar a estos políticos, vas a hacer tantas cosas. Y el Señor le dijo, ¿qué dice el Señor? El versículo 7. No te toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Hay cosas que tú vas a querer saber que no te tocan a ti. Entérate qué es lo que te toca a ti. Entérate qué fue la asignación que Dios te dio a ti y a mí. Porque dice la palabra del Señor, ¿a quién le toca esto? El Padre puso en su propia potestad. Hay cosas que no me tocan a mí saber o a ti saber cómo el Señor las va a hacer. Pero hay cosas que Dios nos ha dado a la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y vamos a ver a Mateo capítulo 28, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver qué pasó allí al final de Mateo. El último capítulo de Mateo, los últimos versículos de Mateo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo en 28, versículo 18 en adelante?
Hay cosas que no te tocan a ti, pero necesitamos saber qué es lo que nos toca. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso parece como una asignación. Los hizo maestro inmediatamente. Le dijo, vete y enseña, has aprendido, has absorbido algo, has visto algo, tuviste 3 años y medio conmigo, vistes, oíste, fuiste testigo de todas las cosas, ve y da las buenas noticias a tus hermanos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende, que absorbe, estudiante, ¿verdad? ¿Te ves tú como maestro? Dios dice que sí. Dios dice que tú tienes una autoridad. Dios dice que tú tienes un conocimiento que puedes compartir con alguien. Tú tienes algo, un depósito, tu experiencia te da la autoridad de parte de Dios para hablar lo que tú has aprendido. Amén. Dice, por tanto, y te doy toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Por qué Dios tiene que decir en el cielo y en la tierra? Hay cosas que pasan en el cielo, hay cosas que pasan en la tierra. Primero pasan en el cielo, después pasan en la tierra. Aquí simplemente se manifiesta lo que está pasando allá. Jesucristo, a través de el sacrificio del Calvario y su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes de ese sacrificio siempre había una acusación en contra nuestra. Te acuso, te acuso. Y tenía que venir y matar un cabrito, y matar un buey, y matar, y traer una sangre, y hay un río de sangre, pero la preciosa sangre que selló todo, aleluya, que cayó toda acusación en contra de nuestra, en la sangre de Cristo. Cuando Satanás venga a acusarnos, podemos decir, jaja, el Señor ya pagó por mis pecados. No me puedes acusar, diablo embustero y mentiroso. Tú eres un sucio. Tú eres un mentiroso. Todo lo que el enemigo... Es que tenemos que aprender que si el enemigo te dice que tú eres menos, te está queriendo decir que estás bien. Porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Pero nosotros somos lo que Dios nos ha dicho que somos. Entonces Él nos da toda potestad. Él recibió del cielo y la tierra y le dijo, ve. Ve, yo estoy contigo. No estás solo. Ve, yo estoy contigo. Ve y enseña. Dile que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo el Señor va a estar con nosotros? Cuando nos sintamos bien. ¿Cuándo? No te escucho, como que no hay convicción. Todos los días, a cada momento y a cada hora, a cada segundo está con nosotros, en nuestro corazón. Tenemos que saber eso. Porque van a venir momentos que vas a temblar y vas a tener que saber quién está contigo. Van a venir momentos que te van a hacer dudar. Van a venir mentiras que se van a parecer verdades. La Biblia dice que si fuera posible serán engañados con los escogidos. Tú tienes que saber quién camina contigo. Vamos a buscar a Marcos, el libro último de Marcos, porque
Wow, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué Dios nos está diciendo en esta palabra? ¿Qué Dios nos está diciendo que hagamos? Si el Señor nos está diciendo que hay cosas que no es en nuestra potestad hacerlo, no tenemos autoridad, pero sí nos está diciendo en esta área sí tienes autoridad. En esta área yo sí te voy a confirmar. Marcos capítulo 16 del 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún ellos creyeron. Ay, ay, ay. Y los incrédulos dicen, ay, ay, ay. Dice, finalmente apareció Jesucristo a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que habían visto resucitado. ¿Cómo lo vieron? Resucitados, aleluya. Y le dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. ¿Cuántos creen aquí? Gloria al Señor. Esto va a seguirte, gloria al Señor. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo que pasa en el cielo se manifiesta en la tierra. Amén. Aleluya. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué va a pasar? Sanarán. Aleluya. Dice, y el Señor después que les habló, fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo, y se sentó ¿a dónde? ¿A dónde se sentó? ¿A dónde se sentó? Aleluya. Gloria a Dios, mi Padre celestial. Aleluya. Sentó a Jesucristo a su diestra y dice, y ellos salieron y predicaron a todas las partes, ayudándole. ¿Quién lo estaba ayudando? Y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Hubo una acción y una reacción, porque ellos aceptaron. Primero le dijo, mira, no seas incrédulo. Ay, ay, ay. El hecho de que nosotros batallemos con incredulidad, lo que tenemos es que saberlo, Señor, perdónanos por nuestra incredulidad, ayuda a nuestra fe. Pero ellos no se pararon ahí, no se ofendieron porque Jesús les dijo incrédulo. Al contrario, se arreglaron su postura y en fe caminaron. Que Dios te corrija, gloria a Dios, te está corrigiendo el Padre. ¡Qué lindo! Señor, corrígenos, porque hay personas que ya no escuchan la corrección de Dios. El hecho que nosotros seamos corregidos quiere decir que somos parte del plan de Dios. Y no somos desechados. Porque hay personas que uno dice, ni te molestes, ese ni te va a hacer caso. Ya es desechado. Pero cuando Dios nos corrige, no nos ofendamos. Al contrario, gracias Padre, eso duele, pero... Y mira lo que hicieron ellos, aleluya. Y el Señor después que les habló, fue recibido, vieron que fue recibido en el cielo. Y ellos saliendo, ellos no tan solo recibieron la palabra, sino que caminaron en ella. Ellos salieron. Ellos actuaron en esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que tú recibas lo que Dios te está dando hoy. Dios no hace excepción de personas. Déjame decirte, Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí también. Gloria al nombre del Señor. Él hizo
lo que le tocaba a él hacer. Ahora nosotros tenemos que tomar la palabra y hacer lo que nos toca hacer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ver el libro de Lucas. Lucas era un doctor y él podía describir los milagros de una forma diferente. Mateo era un doctor de la ley y él estaba en el judaísmo y sabía cómo la ley funcionaba y hablaba el libro de Mateo conforme a la ley. Y estaba Lucas conforme a lo que la fisiología que él sabía y conocía, él expresaba lo que Dios estaba haciendo. Amén. So, vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas, capítulo 24. ¿Estamos aprendiendo algo? Capítulo 24, del 36 en adelante. Y dice la palabra del Señor, Mateo, capítulo 24, 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Espantados, atemorizados. Primero le dijo, estaban todos, ¿verdad? Los corrigió. Y aquí dice que los encontró y se espantaron, se atemorizaron y pensaban que veían un espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. ¿Qué le mostró? ¿Por qué? Porque en la cruz Él fue crucificado, ¿verdad que sí? Aleluya, qué lindo, gracias Padre. Y como todavía ellos de gozo, o sea que cambiaron de estar acá todos petrificados, ahora se gozaron, dice, y ellos de gozo no lo creían, eran incrédulos por gozosos, ¿cómo es? Y estaban maravillados y dijo, ¿tenéis algo de comer? Ay, 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 ¿cómo? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Qué rico. Y él les tomó y comió delante de ellos. ¿Qué hizo? Comió. Jesucristo, después de que resucitó, también tuvo hambre y comió. Un día nosotros vamos a estar en la mesa del Cordero de Dios y Jesucristo es el que va a servir. Y Él nos va a dar, aleluya, del maná que está escondido. Alabado sea el Señor. Y vamos a comer y vamos a beber con Jesucristo. Ay, qué lindo es el Señor. Y todavía va a tener las marcas de los clavos en las manos, porque Él está en un cuerpo glorificado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Lo habían escuchado? ¿Es algo nuevo? Si lo habían escuchado, es bueno refrescarse, porque nuestra salvación, cuando estamos luchando en guerra espiritual y hay acusaciones y hay tanto dilema en la tierra, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero hay batalla todos los días. Tenemos que acordarnos y refrescar nuestra mente. Gloria al nombre del Señor. A estos estaban con Jesús mismo y tuvieron que, dijo, mira, tócame, para que se vaya la incredulidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, te amamos, Señor.
¿Por qué estás turbado y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y de hecho, quiero decirle que era justificado que ellos estuvieran espantados. Porque si tú quieres una persona y se muere y tú la vas y la entierras y al otro día tú la ves, ¿cómo tú vas a hacer? Tú lo quieres mucho, pero estás viendo una persona que pasó por la muerte. O sea, era justificado la turbación de ellos. Era normal. Hay cosas que nos van a turbar, porque somos seres humanos. No entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón cómo funciona la resurrección. Dice, diciendo esto le mostró las manos y los pies, y cómo todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, y le dijo, ¿tenéis algo de comer aquí? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44, y le dijo, estas son las palabras que yo os hablé, aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Salmo 22, ¿verdad? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hizo él? Le abrió el entendimiento. Y le dijo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo. Amén. A Dios. Amén. Mira qué lindo. Es bello la palabra de Dios. Nos da una visión amplia de lo que estaba pasando. Muchos cristianos se quedan, Jesús murió, resucitó y hasta ahí quedó. Pero hay algo más. Hay cosas que Dios está dando instrucciones. Porque si se murió, se quedó, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a estar confundidos, vamos a estar atemorizados, vamos a tener, porque todavía los soldados romanos todavía estaban buscándolos a ellos también para matarlos, porque los habían visto con Jesús. Si tú tienes una orden de muerte, tú vas a estar preocupado, no tan solo de arresto, sino de muerte. Porque querían radicar a Jesucristo de Jerusalén y a todos aquellos que estuvieran siguiendo. Por eso es que el Señor dice, te doy autoridad, voy a estar contigo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar a Juan. Vamos a buscar a Juan capítulo 21. Yo quiero que la palabra sea la que nos hable hoy. Yo quiero que la palabra sea la que ministre hoy. Yo quiero que ustedes se sumerjan en lo que está pasando a través de la palabra. Porque el Señor dice, instrúyelo, enséñale qué fue lo que pasó. Hay instrucciones, las instrucciones no vienen de mí, vienen del Señor. Esto nos va a edificar. San Juan capítulo 21 dice la palabra del Señor.
Y en el verso 20 habla acerca de que Tomás estaba allí, no estaba en medio de los que estaban viendo al Señor, y los discípulos le vinieron a decir a Tomás: Tomás, mira, Jesucristo resucitó. Mira, si ves acá el 20, capítulo 20 del 26 en adelante dice: 8 días después estaba otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba, ¿quién estaba ahí? Tomás. Tomás llegó, y Jesús llegó estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu dedo y métela en mi costado o llaga, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos creen? No estábamos allí, pero creemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Por eso es que necesitamos saber estos detalles. El diablo quiere que la iglesia sea ignorante de estos detalles para que nosotros no tengamos vida. Pero Jesucristo dijo: el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a tener vida y vida en abundancia. Mientras estamos hablando esta palabra, la iglesia del Señor está recibiendo vida. 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 Después de eso, el versículo 20, el capítulo 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Déjame decirte que el Señor los estaba buscando, porque ellos se estaban distrayendo, se estaban yendo, estaban aquí, estaban allá, y donde quiera que ellos estaban, el Señor iba y los buscaba. El Señor va a hacer algo, el Señor te alcanza donde quiera que nosotros estemos. Amén. Aleluya. Dice el verso 3: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y ellos aquella noche no pescaron nada. O sea que Pedro se fue a hacer lo que él acostumbraba a hacer antes de Jesús. Él volvió a la senda antigua, que no necesariamente era la mejor. Como quien dice: pues ya Jesús no está aquí, pues ya voy a pescar, voy a hacer lo que yo acostumbraba a hacer. Voy a vivir mi vida cotidiana, pero esto no le dio nada. El verso 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tienes algo de comer? Le respondieron: no hemos pescado nada. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella, o sea, estaba desnudo, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron a la barca, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Espérate, ven acá. ¿Quién era el que estaba pescando? Los discípulos. Pero ¿quién era el que tenía el pescado? Ya él tenía un pescado y ya estaba casi cocido. Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Ellos estaban comiendo, pero no se atrevían a preguntarle. Qué lindo. Ustedes están viendo la playa, están ahí, están con Jesús. Ven a Jesús con una fogata y pueden oler la asada allí de pescado. Aleluya, santo. Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba con sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez, no era la primera. Dios tiene tanta misericordia a nosotros, que Dios nos habla y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Vuelve y nos habla y nosotros volvemos a hacer lo que nos da la gana. Cuando yo digo lo que nos da la gana, ¿me están entendiendo? Quiero hablar un lenguaje que puedan, nuestra propia voluntad. Hacemos decisiones conociendo que Jesús resucitó, ¿verdad? Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y aquí hay algo personal, aquí hay algo que Dios quiere traer con sus discípulos para que ellos sepan, qué bueno, qué paciente es el Señor. Yo me pregunto si nosotros tuviéramos tanta paciencia con la gente como Dios ha tenido con nosotros. Cuando Dios nos llama, dice Steven: no, yo no tengo paciencia. Es cierto, no tenemos paciencia con las personas, porque no estamos viendo más allá. Mira, estas personas a las cuales Jesús le está llamando y tiene paciencia. Pedro iba a dar su vida por Jesús, crucificado con la cabeza para abajo, porque miró la crucifixión como un grande honor. Me dijo: no me crucifiquen de la misma manera que crucificaron a Jesucristo. No soy digno de tan grande honor. Pedro vio la muerte como un gran honor. Él sabía lo que ellos iban a estar dispuestos a hacer. Ahora los veía todos scattered, todos aquí y allá, dudando, temorosos. Pero Jesús veía a un Pedro que iba a predicar el evangelio con toda autoridad, y que cuando abrió su boca 5,000 personas vinieron a Cristo la primera vez que él empezó a comenzar a hablar. 5,000. Qué tremendo. ¿Qué iba a decir? Crucifícame. Pablo le dijo: wow, voy a ser sacrificado, es un honor. Wow, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso es que Dios tiene tanta misericordia de nosotros, porque sabe. Tomás, aquel que dijo: tú eres un Señor, mira, yo no creo. Dice la historia que en India lo traspasaron con una jabalina, y fue un honor para él dar su vida
por el Evangelio, porque muchos en la India le dieron su vida a Cristo a través del apóstol Tomás. ¿Qué Dios va a hacer contigo cuando tú tomes toda la autoridad de Dios? Porque sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder mirar ese sacrificio tan grande que el Señor te está pidiendo. No vamos a poder ser completamente obedientes a lo que el Señor nos está llamando, a menos que no seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Wow, esto está tremendo, esto está poderoso. ¿Lo están recibiendo? Esto no es simplemente de estar en la playa, al salir el sol, y en la playa, no es eso. Hay algo que Dios nos está enseñando, aleluya. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Ay, hablando de los favoritos, santo. Se respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan que Pedro había negado a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces. El Señor lo estaba restaurando, lo estaba afirmando, le estaba diciendo, aleluya, del amor de Dios. Dice: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto hablando de la muerte que iba a sufrir Pedro en su vejez. Y dijo, dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios, y dijo esto, añadió: sígueme. No sabía el Señor lo que Pedro iba a pasar, a pesar de que lo había negado. Que le iban a pedir los romanos que dejara su fe. Los judíos le dijeron: tú te pareces como que estás caminando con Jesús. Y él dice: yo no lo conozco. No, te equivocas, no soy yo. Y lo vieron allí calentándose en el fuego. Y Jesús le dijo, vino una señora y le dijo: tú cómo que te pareces, tú cómo que hablas. Tú cómo que hablas como que estás con Jesús. ¿Sabes lo que él hizo? Se puso a maldecir para que no le dijeran: yo no lo conozco. Cambió su hablar, maldijo, y en ese momento cantó el gallo y él se entristeció. En este momento el Señor le dice: tú me conoces, apacienta mis ovejas. De cierto te digo. Cuando el Señor dice una cosa una vez, te está diciendo algo y te está advirtiendo: prepárate. Pero cuando lo dice por segunda vez, ponle el sello que no hay nadie que lo cambie. Cuando Dios habla, dice: de cierto te digo. De cierto. Dice, dijo esto dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y dicho eso, le dijo: sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús. ¿Quién amaba a Jesús? Pero no todos amaban a Jesús. ¿De quién se está refiriendo ahí? Juan el Bautista. No, Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue otro increíblemente que también corrió cuando vio
lo que estaba pasando. A Juan lo trataron de freír para matarlo. Lo echaron aquí, lo echaron allá, lo trataron de matar multitud de veces. Y como no lo pudieron matar, dijeron, ya, tú sigues hablando de Jesús, te vamos a poner en una isla, la isla de Pasmos, para que no compartas el evangelio con más nadie. Y dice la palabra de Dios que lo que el diablo trató de separarlo y allí en la isla de Pasmos, aleluya, se abrieron los cielos y él tuvo una revelación, gloria al Señor, que vio ángeles y vio lo que está pasando hoy, ahora mismo aquí en el mundo, y el Señor le habló y él fue traspasado al tercer cielo y él veía ángeles y él se veía tan grande como los ángeles. ¡Ay, santo! Pero ustedes creen que ellos veían todas estas cosas cuando estaban temblando. ¿Tú crees que ellos veían toda esta revelación, todo este poder, toda esta gloria? Como ellos iban a vencer al diablo, a sus demonios, al reino romano, a tantas cosas, cuando estaban temblando, cuando estaban dudando. Que tú dudes, no hay problema, pero afírmate en el Señor. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque Dios va a derramar su poder sobre tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Yo me gozo. Yo estoy hablando de estas cosas y yo las estoy viviendo. Yo estoy viendo esa película preciosa de parte de Dios. Como Dios transformó a todas estas vidas. ¿Por qué Dios permite que nosotros leamos que ellos tenían duda? Para que tú te identifiques cuando venga la duda. Si Dios utilizó a una persona como Tomás, que era un incrédulo, que nos use a nosotros no quiere decir nada. Si Dios utilizó a un Pablo o un Pedro que se fue a pescar y andaba desnudo, que nos utilice a nosotros no quiere decir nada. ¿Cierto? Pero Él derramó la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y ellos fueron invertidos, aleluya, recibieron ese poder de parte de Dios para hablar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ese poder de Dios. Nosotros necesitamos enseñar la palabra. Nosotros necesitamos al Señor. Dice que cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué vas a hacer con él? Porque ellos iban a morir de dos muertes diferentes. Ok, Señor, me estás hablando a mí, me estás diciendo que esto es lo que yo tengo que hacer y yo tengo que apacentar las ovejas y yo tengo que hacer todo esto, pero ¿y mi hermano que está ahí? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y este? ¿Y este? Mira cómo habla. ¿Y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Si yo quiero hacer lo que yo quiera contigo, no te importe lo que está pasando con tu hermano porque él va a morir de otra forma diferente. Pedro tuvo que estar en cárceles. ¿Y sabe qué pasaba cuando lo metían a la cárcel? Dios enviaba a un ángel, quitaba toda cadena, decía, vete a la plaza y predica. Y no hables en el nombre de Jesús, le decían los romanos, y aún los hebreos, y los judíos, y aquel y el otro. No hables en el nombre de Jesús. Y los ángeles decían, no, porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Vete a la plaza, vete allí, aleluya, a donde no quieren que hablen el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el que se levantó de entre los muertos. En el nombre de Jesús tú vas a hacer la obra maravillosa. Si quiero que Él quede hasta aquí, que yo venga, que a ti sígueme tú.
Este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Ellos pensaban que Juan no iba a morir. Y déjame decirte que trataron de matarlo una y otra vez. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de él. Amén. Todavía esos libros se están escribiendo a través de nuestras vidas. Las cosas que Dios hace. Hay cosas que tenemos que enseñar a ser discípulos. Hay un depósito en ti. No me toca a mí juzgar tu caminar, pero sí me toca instruirte en la palabra de Dios para que tú hagas lo que el Señor te ha enviado a hacer. Amén. Tenemos que ser pacientes. La Biblia dice que los flacos en la fe. No necesariamente flacos, ¿verdad? Pero flacos en la fe, así como Tomás, así como Pedro. La gloria de Dios. ¿Qué Dios va a hacer en ti que tú no ves todavía? ¿Cómo tú vas a seguir al Señor? ¿Acaso tú estás como Pedro en la barca tratando de hacer lo que Dios te dijo que... Pero esto es lo que yo sé hacer, Señor, déjame, úsame en medio del mar. En el mar la vida es más sabrosa, dicen por ahí. Y el Señor dice, no, a esto yo no te he llamado. Te he llamado a ir a enseñar la palabra, a instruir a otros. Siempre me acuerdo de mi hermanita Julia, que me decía que ella oraba que alguien viniera a enseñarle la palabra de Dios, que viniera a instruirla, porque ella no sabía, pero tenía un hambre de Dios, pero necesitaba instrucción. ¿Cuántos allá habrán que necesitan esa instrucción que nosotros tenemos y damos? Muchas veces no tomamos, bueno, ya yo conocí, tengo, no hay problema. Pero Dios los va a usar cada uno de ustedes de una manera especial. Lo que Dios le dice a sus hijos aquí a través de esta historia, como el apóstol Juan estaba hablando, este testimonio es verdadero. Este testimonio es veraz. Esto me pasó a mí. Él escribió esta carta diciéndole, esta es mi historia. Así es como yo conocí a Jesús. Esto fue lo que pasó. Me pregunto, cuando se abran los libros, el día que se abran los libros en el cielo y se hable acerca de ti, ¿qué se va a escribir? Te encontrará en una fogata como encontraron a Pedro, o te van a encontrar como a Pablo, que lo tuvieron que tumbar del caballo, o te van a encontrar en el camino como encontraron a Tomás, o dónde te van a encontrar y te va a decir, te he llamado para enseñar la palabra de Dios. Te he llamado para mostrar mi gloria. Te he llamado para tener poder y autoridad. Volvemos a Hechos, que dice, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
¿Qué nos toca a nosotros? Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos recibido la palabra, pero necesitamos el poder y la autoridad de Dios para poder hacer la obra que es sobrenatural, es celestial, viene del Padre. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y me pregunto qué dice el Señor cuando intercede por nosotros. Dice la palabra del Señor que la noche antes que Jesucristo fuera crucificado, estaba en el monte orando por Pedro y le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para ser zarandeado, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Me pregunto si el Señor todavía está diciendo: Señor, que la fe de Daniel no falte. Señor, que la fe de Dani no falte. Señor, que la fe de Sonia no falte. Que la fe no falte. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? Vamos, dígalo sin temor. La convicción de lo que no se ve. Hay alguien esperando que tú le enseñes la palabra de Dios. Hay alguien que está esperando con ansias y con desesperación que tú te decidas en fe a caminar, a abrazar la fe y a enseñar sin temor la palabra de Dios. Hay alguien que necesita que tú te decidas ya en recibir ese bautismo del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y será un bautismo. Cuando uno se bautiza, yo no sé cuántos se han bautizado aquí y cuántos no se han bautizado. ¿Usted se ha bautizado? Amén. Bautizado, nosotros aquí bautizamos en el río. Sabroso. Me encanta. Porque estamos todos y los rodeamos y vamos al medio del río y los sumergimos. Y así como Jesucristo fue puesto en la tumba y murió y se levantó de entre los muertos, así nosotros bautizamos en el agua y se levanta en vida eterna. Y creemos por fe que ya el viejo hombre queda ahí. Eso, el bautismo es símbolo de un entierro, de la novedad de Dios. Que cuando nosotros nos levantamos en la novedad de Dios. Y ahora ese espíritu inmundo que venía y nos torturaba y nos arrastraba, se va por las aguas. Porque podemos tener un pool, una piscina y podemos bautizar. Pero me encanta el río, porque el río se lleva toda la basura. Y cuando nosotros estamos sin Cristo, hay mucha basura que nos llega. Y nosotros tenemos que deshacernos. Yo me acuerdo el día que yo me bauticé en un río en Puerto Rico. Era un día hermoso, era un domingo después de la escuela bíblica. Nos fuimos a una quebrada, como le dicen allá en Puerto Rico. Y el agua estaba tan linda y tan como si tuviera diamantes, porque el sol estaba dando, estaba calientito. Y fuimos ahí y yo decía: adiós, ya tú te moriste, ya no te conozco. Yo soy una vida nueva en Cristo. Literalmente lo tomé. Es una bendición ser bautizada. Pero así como somos bautizados en agua, nosotros necesitamos ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Hay un espíritu diferente en nosotros ahora. Vamos a estar de pie. Aleluya, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. En este día te damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Gracias, Señor, porque esto no es tan solo una historia, sino el testamento, Señor, que tú nos has dado. La herencia gloriosa, la victoria, aleluya, real de los hijos de Dios. Cuando nació la iglesia de Jesucristo.
Aleluya. Con tus manos marcadas, con tu costado, con tus pies traspasados. Para que nosotros ahora mismo tengamos autoridad sobre toda autoridad del diablo. Que sepamos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. No tan solo, Señor, decirlo porque es un lindo dicho, sino que literalmente el Señor vive en nosotros. Ya no somos esclavos de Satanás y sus demonios, ya no le pertenecemos al diablo, sino que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, alabanzas a Dios, aleluya. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros nos descarriamos como las ovejas y como los corderos. Pero tú nos buscas y nos atraes con cuerdas de amor. Con tu palabra, Señor. Gracias, Dios. En esta hora te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor Padre. Oh, Cristo, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias por ese sacrificio tan grande. Señor, yo sé que muchos años pueden pasar y vamos a ver la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué cosas tú vas a hacer, Dios mío, en cada una de las personas que me están escuchando? ¿A dónde irán, Señor? Yo no sé dónde tú los vas a enviar. Y aún los que ya están allá, Señor, en Ohio, en Idaho y en otros lugares que tú has sacado de aquí, estás empoderándolos con el poder de Dios. Aleluya. Las iglesias se van a levantar en este lugar en el nombre de Jesús. Aquí hay ministros, Señor, tú me estás permitiendo enseñar a hombres y mujeres que van a hacer cosas maravillosas, Padre. Porque van a ser restaurados en este lugar. Van a ser levantados en este lugar, Padre. Aleluya. Van a enseñar a muchos, van a ir a predicar el evangelio con poder, sinceramente, con todo lo de Dios. No vamos a vender el evangelio, sino que vamos, Señor amado, a enseñar tu palabra, a depender de ti, Señor. Aleluya. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Qué linda es la presencia del Señor. Gloria a Dios.